y quiero agradecer la posibilidad de Ensol Peak, de que me da la empresa para, para trabajar con ellos, para formar parte de un equipo. Estuve unos años parado por cuestiones contractuales y de mi anterior empresa, pero acá estoy de nuevo a partir del 1 de marzo formando parte del equipo. Veo un equipo sólido, veo una empresa muy grande, con mucho potencial y me encantó aceptar y estar acá con ellos. Así que desde ya les doy un agradecimiento muy fuerte. Bueno, me toca hablar de Sitio 2. Yo hice una presentación tratando de, no tengo tantos datos, sino recordatorios y presentar, digamos, experiencias. Presentar experiencias para que lo podamos discutir. Me paran cuando sea, levantan la mano para que le llegue el micrófono, pero si lo hacemos más interactivo, es un sector donde define muchas cosas y la experiencia que usted tiene y la experiencia compartida está bueno para... ¿Cuál es el...? Ese. Gracias. Bueno, resulta de que el título que Pablo propone como, dice, Historia, Presente y Futuro. Entonces, bueno, me encantó el título porque por la edad que tengo seguramente se le ocurrió que cuente un poco la historia. Yo empecé en el 89 a trabajar con cerdos. Empecé con aves principalmente y como segundo especie, digamos, para mí era cerdo, hasta que quedé abocado directamente a cerdos en la empresa Indacor en Córdoba. Así que tengo bastante experiencia que acá hay gente muy joven y que por ahí no la han vivido y me encanta por ahí darle un pantallazo a qué nos fue pasando a lo largo de la historia, sobre todo en el Sitio 2, que es el punto de esta charla. Del 90 al 95 fue una etapa donde teníamos bastante pocas herramientas para trabajar, por lo menos acá en Argentina. Estábamos casi todos con menos de 20 destetados por cerda año. El destete se hacía siempre después de los 27, 28, 30 días y más por los problemas. Fundamentalmente sabíamos que podíamos hacerlo antes, pero no teníamos las herramientas nutricionales fundamentalmente para poder resolverlo. Entonces decidíamos prolongar la edad. Las instalaciones y los equipamientos iban mejorando, pero con limitaciones. No teníamos mucho acceso ni a información ni a instalaciones de calidad. Y las fórmulas eran básicamente maíz, soja, bueno, innovábamos un poquito con algunos sustitutos, arroz, pero trigo, inventábamos algunas cosas, ya con extrusado todo, pero no nos iba del todo bien. Yo por ahí le voy a poner un poquito de humor a esto, pero recuerdo con el nutricionista que trabajábamos juntos, que todavía es como un referente en Argentina de nutrición, y nos juntábamos y veíamos los resultados y yo le decía, me dice, ¿cómo va la conversión? 1 a 1,5. No, Sergio, al revés. No, le digo, comen 1 kilo y juntamos 1,5 de ese, así que empecemos a mejorar esto porque, y bueno, y con lo que teníamos era así. Los resultados mejores, 25 kilos a los 77 días. Evolucionamos mucho a partir del momento del año 95 en adelante. Empezamos a comprar concentrados importados de unas empresas europeas, fundamentalmente de España, y se empezó a evolucionar acá con algunos micropellets o alimentos concentrados de buena calidad. Entonces, las cerdas producían más cantidad de lechones, más leche,
las condiciones de ambiente empezamos a mejorar mucho. Empezamos con asesores brasileros, chilenos, en esa época empezamos a aprender mucho y el intercambio que teníamos entre las empresas nos fue haciendo crecer bastante. Empezamos a destetar con 21 días y envalentonados también en alguna empresa a los 14 días destetes con bastante trabajo y dificultad, pero por ejemplo, voy a dar nombre, Aceitera General Dehesa salió campeón de PicChamp con 28 destetados hembra año, destetando todo con 14 días, y los resultados habían evolucionado mucho, estaba bastante bien. Se empezó a hacer destete segregado para erradicación de enfermedades, con destetes a menos de 7 días, y andábamos bastante bien. O sea que íbamos en una etapa de muy buen crecimiento, arriba de 25 kilos a los 70 días, los lotes bastante parejos y bastante buena respuesta en los engordes. Estábamos, digamos, evolucionando muy bien y en el año 2001 se nos vino el mundo abajo. En el año 2001 nos pasó algo parecido a lo que todos vivimos con la pandemia nuestra, pero trasladado, digamos, salvando la distancia, trasladado a los cerdos. Empezamos a tener problemas de desmedro post-destete, fundamentalmente fue el primer signo que me vi. Y no es que no nos avisaron, porque recuerdo que el doctor Perfumo en una charla nos dijo, miren esto, nos pasó 5 diapositivas catastróficas y dijo, prepárense porque el año que viene está acá. Él venía de Estados Unidos, venía de Canadá y venía de ver todas las consecuencias que tenía. Y explotó en todas las granjas del país al mismo tiempo, fue raro. Pero bueno, apareció por todos lados. No vamos a buscar cómo se puede haber expandido tan rápido, pero eso fue lo que pasó. Todo lo que habíamos avanzado hasta el momento se nos vino abajo. Teníamos lechones, o sea, más del 10% de mortandad, un desastre total en todas las granjas. El 10% de mortandad era poco y los estados, por ejemplo, estábamos vendiendo con 110 kilos, un aumento de peso de 700 gramos, aumento de peso o un poquito menos, pero nacimiento-venta, y nos vinimos abajo de 500 gramos. Fue realmente catastrófico y lo vivimos con bastante peso económico. Bueno, es un poco lo que le contaba recién, no teníamos nada para hacer. Empezamos a hacer estrategias nutricionales, por ejemplo, usábamos por lo menos 10% de plasma en la fórmula y hasta los 50, 60 días de vida del lechón íbamos más o menos acomodando las cosas hasta que aparecieron las primeras vacunas autógenas. Yo usaba una vacuna que nos dio bastante buen resultado y después bastante rápido salieron las vacunas comerciales que son muy seguras y rápidamente se acomodó la cosa. Entonces zafamos, pero zafamos porque hoy la enfermedad está a pleno. Hoy el circovirus está a pleno y hay alguna sensibilidad inclusive reproductiva para la enfermedad y a donde vemos un lechón doblado, medio feo, peludo, ¿cómo vacunaste? Porque estamos todos atentos a que es tan segura la vacuna que cualquier falla se nota en el acto. Así que es un tema a tener en cuenta en esta categoría sobre todo. Bueno, y después del 2003 al 2012 empezamos en base al éxito de la vacuna, empezamos a andar bastante bien y con resultados que hacían aumento mayor a los 500 gramos a los 70 días. Sí. Justo le estaba diciendo, los últimos reportes de circovirus tipo 3 empezó... Hola, no, le estaba diciendo si después puede dar un detalle, porque los últimos reportes de sanidad, el circovirus tipo 3 empezó a resurgir y los mayores problemas que ocasiona en la parte reproductiva. Y los reportes indican que apareció junto al circovirus tipo 2 también, Sí. pero como que el 2 potenció más, pero no se aislaba de la forma que ahora se
se empezó a hilar y estaría bueno después. Sí, en la mesa redonda está bueno como tema para que nos cuente tu experiencia. Es un punto que Kim Segalés también lo detalla. Sí, más ellos que tienen Pierce, Circovirus más Pierce, Es un combo un poco más un poco más complicado. Y hacenos acordar de preguntar cómo manejan las vacunas de Circovirus en los reproductores, que eso es importante. Bien, bueno, entonces afianzamos mucho los resultados y era buscar los 32 kilos a los 70 días, y si no lo lograban eran problemas netamente de manejo. Le buscábamos cuál era el problema de manejo, porque la verdad que la sanidad la teníamos bastante controlada. Y yo creo personalmente que hay un tema, y lo pongo acá abajo. Los alimentos iniciadores que teníamos en ese momento, teníamos... ¿Cuál es el láser? No, el láser. Acá. Ese, gracias. Teníamos esto que son aditivos antibióticos promotores de crecimiento. Son herramientas que nos daban calidad de consumo, cantidad de consumo, salud intestinal, y basado, digamos, en una carga y un combo de promotores de crecimiento que se usan en muy bajas dosis, tenían bastante bajo costo y nos acomodaban los problemas. Acá tengo las tablas de PIC, donde tenemos una representación de la tabla, y acá sería lo que pasa al final, después de los 70 días. Después de los 70 días, ustedes ven que las tablas dicen del 2012 al 2022, hay un crecimiento de 10 kilos de diferencia, y esa ventaja no puede ser que no se haya dado también en el sitio 2. En el sitio 2 tenemos que en el 2012 teníamos arriba de 30 kilos, la misma tabla de PIC, ¿no? Yo saco los datos de la tabla de PIC, que son registros. Si la haces con la tabla de tópico, la tabla de Dambre o de Choice, son todas iguales. Todas bajaron las expectativas. ¿Y por qué bajaron? Por la prolificidad. Bajaron por el peso al nacimiento, también por el peso al destete, por el nodrizaje, por todo, pero también porque cuando medís lotes muy parejos, de muy buen peso, tampoco llegamos fácilmente a lo que llevábamos antes. Entonces, también tiene que ver la estrategia de salud intestinal. Entonces, nosotros a partir del 2012 empezamos a tener cambios con un plan de SENASA del CREA, que ya estaba previsto del 2012, repite en el 2005, y en el 2012 se pone en práctica un control de residuos en carne, y empezaron a encontrar, por ejemplo, quinoxalina en todos los músculos que se sacaban muestras. Usábamos la Quindox, Carbadox, quinoxalinas que salían en trazas en los residuos a faena, y lo tuvimos que sacar a todos. Y entonces mi opinión es que tetraciclinas la tuvimos que dejar ahora a partir del 2018 por el tema de trazas en productos exportables, y en el 2019 se prohíbe la colistina por ser antibiótico de reserva de la salud humana. Todo eso cada vez va afectando los resultados, aparte de lo que habíamos dicho de los pesos al destete y todo eso. Bueno, estas medidas son, sensatas, porque ya en Europa, y me parece bien que aquí SENASA copie estrategias, digamos, de las más exigentes, están consideradas, hablando de la salud como una sola salud, no solo animal, sino animal y humana. Ahora, yo estoy convencido que los antibióticos promotores de crecimiento eran arregladores de problemas de manejo y desinfección que hoy padecemos. O sea,
¿Podemos llegar de nuevo a tener los resultados que teníamos? Sí, con promotores, con algunos promotores de crecimiento o probióticos o acidificantes o otras estrategias, sin nada de antibiótico. Pero yo esto, inclusive una autocrítica, porque yo ahora no estoy en granja, pero estuve 12 años como granjero y teníamos un control estricto de la bioseguridad externa. Todo el que venía le sacaba el reloj, le sacábamos todo lo que tenía encima. Por poco no le cortábamos el pelo, bañarse, desinfectarse, todo. Pero después entraba a la sala, maternidad. Entra la cerda, sala mojada, recién lavada. En la recría, peor que eso todavía, en la recría teníamos problemas de epidermitis crónico porque no le dan tiempo más que un día al lavado de desinfección, entonces toda la bioseguridad externa se cae a pedazos cuando adentro de la misma granja no se tiene en cuenta algunos. Entonces yo creo que estos productos nos ayudaban a conseguir los resultados. Y hoy me parece que las pilas las tenemos que poner en cuestiones de vacío, desinfección, también calidad de agua, control de agua, acidificación, un montón de detalles más finos. Sergio, sí. Ahora, ¿qué instaurado está en las granjas esto de 70 días, 30 kilos, ¿no? Sí. Y eso sí lo vemos a diario, digamos, tanto nosotros que estamos con la nutrición, la gente de sanidad, los mismos productores. Y claro, cuando uno ve las tablas, te empezás a encontrar que año tras año esas tablas van diciendo que no es tan así. Ahora, eso no es tan así en las tablas, pero sí sigue estando en la cabeza de todos los que trabajamos en la producción, porque está muy marcado eso. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿O cuál es tu opinión? Porque si bien sabemos que hay un impacto a la salida del destete con respecto a la salida de gordos, pero las tablas muestran esto, ¿no? Que se ha crecido en el sitio 3 la velocidad y la tabla ha cambiado. Lo mostraste ahí son 10 kilos. Ahora, estamos saliendo más liviano o por lo menos en un parámetro. Yo muchas veces hablo que no es un parámetro que va a definir lo económico en la granja, pero sigue estando instaurado que a los 70 días tiene que estar 30 kilos. Digamos. ¿Qué opinas de eso? Y yo opino que si podemos tener 30 o más kilos y volver a los resultados que teníamos antes, vamos a estar mejor. ¿Por qué principalmente? Pero no solo por los kilos, porque los kilos es una medición de un resultado. Entonces, esa medición, ¿de qué resultado? De todos los resultados, de todos los detalles que fui cuidando desde que lo desteté o que nació. Entonces, en la medida de que yo llego a conseguir muy buenos resultados, quiere decir que tengo mejor peso al destete, mejor consumo en los primeros días, una dieta equilibrada y salud intestinal. Que eso, ya vas a ver que lo puse más adelante, no se negocia. La salud intestinal a la salida, en todo el periodo de sitio 2 y a la salida, paga. Entonces yo buscaría el mayor peso posible, pero no solo por el peso, sino porque he cuidado y arreglado todos los detalles que después me van a devolver en el sitio 3. Fíjate si está marcado esto, que cuando hacemos comparaciones entre lotes, tratamos de corregir a los 70 días, digamos. Hacemos correcciones a esa edad. Bueno, eso está bueno porque es ponerle el mismo, el mismo lugar de medición, porque si no dice, yo saco con 27 kilos. ¿Cuántos días? 65. Bueno, entonces cuando hace una comparación y para ver todos los lotes en la misma perspectiva se pone un día. Podría ser 71, 72, 70. Tomamos 70 porque tenemos peso de tabla, porque termina una semana justo y todo eso. Pero la realidad es que, vuelvo a decir, yo buscaría la mayor cantidad de kilos a los 70 días. Y principalmente por cómo lo logro. O sea, lo que me queda es cómo lo logro. Sigo porque hay otras cosas respecto a lo que voy a decir. Bueno, en el uso de antibióticos, ¿qué pasa? Estamos usando antibióticos, ¿eh? Se siguen usando antibióticos como promotor de crecimiento, pero algunos especiales que no dejan residuos en carne porque no se absorben en vía intestinal y que tampoco sean opción en tratamientos futuros. En Europa no se usa.
ustedes tienen más experiencia que yo, pero en Europa con el promotor de crecimiento es como mala palabra, hoy no sé. Y están sacando el óxido de zinc, que es una ayuda bastante importante. Entonces, se va poniendo más difícil y la expectativa de crecimiento por ahí la tenemos que resignar un poco. Bueno, y sí se usan permanentemente, y esto en todo el mundo, como herramienta profiláctica, metafiláctica o terapéutica. Profiláctica es cuando hacemos pulsos de memoria, porque sabemos que por ahí nos pega la enfermedad tal día. Metafiláctica es cuando, o sea, se hacen tratamientos a los cerdos a todo el grupo cuando aparece la enfermedad o algún signo, y terapéutica es el uso sobre el animal enfermo. Bueno, esto un poco para decir en cómo estamos parados, porque que no quede la impresión de que no estamos usando nada, ¿no? Acá en Argentina sí se usan promotores de crecimiento. Aunque la tendencia es quitarlos, y hay mucho trabajo y hay granjas que están abocadas, digamos, a sacar los antibióticos como promotores de crecimiento. Bueno, esto es una generalidad de cómo mejorar los resultados en el sitio 2. Una es la edad y peso al destete. Sabemos que mejor peso al destete, mejor resultado a la salida. Dependemos del estímulo que se haga pre-destete con alimentos preparados. O sea, si tenemos que hacer una estimulación mi idea es la siguiente: si yo tengo que hacer una estimulación de cerdos que lo voy a destetar, pero la cerda está produciendo buena cantidad de leche, trato de darle, por ejemplo, el alimento que va a comer después del destete, no un fase 0, no un alimento sin soja, desafiarlo un poco a que se acostumbre un poco a la digestión que va a tener, por ejemplo, con un fase 1 después del destete. Distinto es si no tiene madre, no tiene leche o es un destete súper precoz. Hay que adaptar el plan siempre al estatus enzimático, y esto lo pongo porque hay una tendencia a ponerme demasiado ahorrativo y podar, cortar y hacer un plan cortito. Y vamos a ver cómo son las enzimas. Sí. ¿A qué edad recomienda la creep feeding? Creep feeding a partir del 7º día, 7º, 10º día, sí. ¿Cuánto peso? ¿De cantidad por lechón? ¿Cuánto cantidad por lechón? Bueno, se le da estimulando el consumo. Cada vez que se le da alimento a la madre, se le puede poner un poco de alimento, pero si medimos el resultado de uso en la sala, no conseguimos del día 10 al 21, estamos consiguiendo apenas 300 gramos por lechón, 400 gramos por lechón, no mucho más. Si hay leche, poco. Y sobre todo se acelera mucho los últimos días. Pero no es mucha la cantidad que se consigue consumir, porque después tenés desperdicio. Sí, gracias. Bueno, peso al destete. Mayor peso al destete da ventajas individuales, pero siempre un lote parejo se valora más que un buen peso promedio. ¿Esto es por qué? Esto lo pongo porque últimamente estamos viendo, la prolificidad nos ha llevado a manejar nodrizas, adopciones, destetes súper precoces, bueno, una serie de cosas que nos da, digamos, más de la cuenta de lechones atrasados. Un 5% de lechones atrasados es normal. Se podría considerar como normal. Ahora tenemos destete con más cantidad de lechones atrasados. Lo que no quiere decir maduros, pero atrasados en peso. Ahí está, la prolificidad de destete precoz del nodrizado nos da mayor dispersión de peso.
acá hago una salvedad. Mayor dispersión de peso a veces no es mayor dispersión de peso igual a los vamos a poner 70 días, como medida. Porque cuando hacemos destete súper precoz, lo hacemos aproximadamente a los 10 días, con bastante buen resultado en cerdos en buen estado, y salen con menos de 5 kilos. Menos de 5 kilos el destete. Pero cuando los medís a los 70 días, están igual, prácticamente no lo podemos encontrar. Lo encontramos porque están marcados o con arete ahí, con caravana, pero si no, crecen, compensan mucho por la maduración que tienen en la etapa de post-destete, por más que sea temprano. ¿Cómo manejamos esa dispersión de peso? Bueno, eso. La dispersión de peso, hay varias formas. Hay algunos que hacen tamañado, o lote cabeza, lote cola. En general, si no está muy desparejo el lote, yo no recomiendo separar por tamaños. Sí, hacer un tratamiento y un espacio especial para ese 5% o más que sea de lechones pequeños. Sobre todo los lechones atrasados por cuestiones sanitarias, todo esto. Se puede salvar mucho, se pueden acomodar bastante los resultados, pero tienen que tener un lugar especial. Que no sea un gueto para dejarlo ahí, para que bueno, le pongo todos los chiquitos ahí y no, entonces se terminan muriendo solos. Entonces no, o sea, se puede hacer muy buen trabajo de recuperación de lechones con un tratamiento especial a ese grupo. Sergio, 25 minutos. No. Parate que... No, el 5% de lechones que destetamos, sí, cuando vos lo destetas, un 5% es difícil de que no te pase. Eso te quiero decir. O sea, si vos decís, el lote está bueno, malo, lo calificás al lote por alguna forma, y decís, esto está muy chiquito, bueno, ¿cuántos son? 5 de cada 100. Bueno, normal, porque casi no se puede mejorar eso, siempre te van saliendo. Bueno, 25 van. Te faltan. Pero lo manejamos, ¿eh? Ah, bien, perfecto. En el periodo de lactancia tiene que ver muchas cosas que influyen sobre el post-destete. Las diarreas principalmente, las diarreas, sobre todo las de el día posterior al parto, nos terminan arruinando porque no nos dan tiempo de hacer nada, muchas veces no nos dan tiempo de reacción y bueno, producen deshidratación, hace falta hacer un manejo y quedan secuelas siempre en las camadas al destete y por lo tanto en el post-destete también. Diarrea después del 7º día, que normalmente pueden ser provocadas por coli, pero yo considero de que hay un enemigo subestimado que es la coccidiosis. La coccidiosis es bastante subclínica y a veces no da problemas de diarrea bien manifiestos, pero quedan y tiene su efecto después del destete. Hace una destrucción de la mucosa intestinal y de la vellosidad intestinal es bastante grave. Como signo principal da diarrea entre el día 7 y el 21, pero a veces quedan secuelas después y no se diagnostican o se demoran en diagnosticar y son problemas que me afectan los 7 o 10 primeros días después del destete bastante. Bueno, en eso, cuando hay diagnóstico de coccidiosis, hay que ser muy, y vuelvo al tema de lo que llegábamos a arreglar con los tratamientos,
es ser muy, muy estricto con el tema de desinfección y ver para coccidio qué desinfectante anda. Porque son muy resistentes e inclusive muy difíciles de determinar en las flotaciones y todo este tipo de determinación que tienen, muchas veces no se encuentra. Bueno, y un problema que se nos pone muy difícil siempre en la maternidad, pero que cuando pasamos al destete nos da mucho problema por contagio, por peleas, son las epidermitis. ¿Mm? Tenemos que ver el origen. Muchas veces las adopciones o la falta de leche son el origen de la epidermitis en pómulos, y cuando va al destete, las peleas y los contagios son los que me terminan produciendo problemas después del destete. Y la epidermitis es una enfermedad que mi experiencia me dice que es difícil de sacar, de largo periodo de acción, y cuando se va un día, pero no sabemos exactamente por qué, porque hicimos de todo, lo mismo, y un día se desaparece. Pero hay veces que estamos 2 o 3 meses con enfermedades, con tratamiento y sin éxito. Y en el periodo de recría también tenemos periodo de diarrea postdestete. Ahí tenemos que ver, determinar, ver cuál es el efecto de la diarrea. Hay algunas diarreas que se producen al 3er o 4.er día, que son más bien tránsito rápido, que son un periodo de adaptación a los alimentos, pero que no atrasan los lechones, y por ahí se pueden llegar a considerar algo normal sin mucho efecto. Pero hay que ver que no sean diarreas que provoquen, digamos, que perduren en el tiempo, y eso nos tenemos que dar cuenta rápido. Los planes de vacunación nos afectan mucho. Hay vacunas, por ejemplo, como la vacuna de pleuroneumonía, que se pone a veces recomendada al medio de nuestra etapa de recría. Y pega unas piñas, nosotros decimos piña, pega unos golpes fuertísimos a los resultados. Es muy fácil llegar a una sala y ver los lechones totalmente postrados durante 1 o 2 días después de la vacunación, y son 1 o 2 días menos de consumo. 2 días menos de consumo son seguramente 1,5 kilos casi a la salida. Y esas son cosas que por ahí no nos la tenemos que aceptar, porque es peor las consecuencias de la pleuroneumonía posterior que perder esos 2 días. Bueno, pero son resultados que nos tiran en contra. Los tratamientos con antibióticos también son necesarios, porque hay veces tenemos signos o mortandad por estreptococo. Hacemos antibióticos y tenemos que saber que estamos influenciando la flora intestinal, a veces haciendo bastante barrido y bastante daño a la flora intestinal. Podemos usar levaduras, podemos usar algunos probióticos, podemos usar algunas estrategias para recuperar más rápido la flora intestinal, pero cada tratamiento, sea el que sea de preventivo con antibiótico a alta dosis, nos va a dar problemas de barrido de flora intestinal y las consecuencias en el peso. Y bueno, el circovirus. Y como decía, el circovirus no se fue, el circovirus está full. El circovirus lo único que tenés que hacer es no vacunar y aparecen. Hoy hablábamos con Víctor, por ahí debe andar, de Llorente, de la granja de Llorente, y me decía, yo las primeras vueltas recomendaron no vacunar ni micoplasma ni circovirus. ¿Y qué pasó? No, desastre. Las primeras camadas apareció una granja nueva, 0, recién poblada. Circovirus a full, no se vacunó. O sea que eso es una cosa que la tenemos permanentemente y no descuidarse. Y bueno, y las epidermitis que vienen de la maternidad, y recomendación para la epidermitis, tratamiento antibiótico, pero fundamentalmente vacío. Desinfectar la sala, desinfectarla con 2 tipos de productos, si se puede. Lavar, desengrasar, y
toda la desinfección hay que hacerla en seco. Van a decir, bueno, son cosas básicas lo que está diciendo, no hace falta que nos diga, pero él lo veo todos los días. Cada vez que entra a una granja, los lechones entran sobre piso mojado a veces, y no de desinfectante, entran porque no se alcanzó a secar. Bueno, de eso ya habíamos hablado antes. Bueno, la temperatura, la amplitud térmica. Yo acá puse un aparato que últimamente nos ha dado bastante resultado y lo estamos usando para todo. Estos son unos cañones de gasoleros que lo ponemos de refuerzo como calefacción en los Win to Finish fundamentalmente, pero que nos sirven, por ejemplo, para secar la sala rápidamente. No tengo tiempo. Pongo esto, pongo la sala a 40, 42 grados y la sala en 4 horas está seca, lista para desinfectar. Si no lo hago en pleno invierno, la sala la termino lavada a las 5 de la tarde, mañana a las 8 de la mañana está mojada y no la puedo desinfectar. Entonces, son herramientas que usan. Yo le doy un dato de acá importante. Nombre de la granja y lugar. Granja Yanquetruz en San Luis, Win to Finish. Teníamos un problema en pleno invierno para calefaccionar las salas, tiene losa radiante, pero no daba abasto. Empezamos a poner estos equipos y, claro, la primera reacción era, la primera semana gastamos 1.400 litros de gasoil, premium. La segunda semana, 1.500 y así, y bueno. A la tercera semana, la gerencia, llevo gastado 7.500 litros de gasoil en un mes. Bueno, querosén, pero nosotros usamos gasoil premium porque se consigue más barato y se consigue, porque si no a veces no lo conseguís, porque son queroseneros en realidad. Entonces, bueno, pero ¿qué pasó? Y nada, destetamos 7.500 lechones, gastamos 1 litro por lechón, el precio menos el IVA y todo nos da 80 pesos. 80 pesos para calefaccionar bien, con un ambiente seco y acomodar el Win to Finish como lo hicimos, porque levantamos 3 kilos cuando empezamos a acomodar estas cosas, o más, no tiene precio, o sea, es un costo muy bajo. Claro, en la factura es un espanto, pero para que lo tengan en cuenta que a veces unitariamente no son tan altos los costos para la solución. Y esto lo puse como dato de temperatura máxima y mínima en donde tengo cómo controlarlo. A veces acá está, salvo el día 22, que está un poquito despegada del 21 y 22, después se acomoda la temperatura, y la amplitud térmica yo la considero más importante que propiamente la temperatura que tengo de promedio en la sala. ¿Cuánto tengo que tener para un destete de 21 días? Uno puede decir 33 grados, el otro 30, bueno, no sé. Pero tengo que tener más de 28 grados y una amplitud térmica lo más chica posible. Y yo prefiero mantener la temperatura máxima más baja con tal de que la amplitud térmica no se me despegue tanto. Ventilación mínima, sobre todo cuando usas ese tipo de calefactor, es fundamental. No se larguen si no van a tener garantizada la ventilación porque se pone complicado. Humedad relativa, fundamental. Fundamental inclusive para mantener la temperatura, para control de la enfermedad de tipo epidermitis y todo esto, es el efecto condensación en pleno invierno. A veces nos juega en contra de mantener la humedad relativa baja. Y si no tengo fuente de calor suficiente, bueno, le pongo lámparas de infrarrojo que no me calientan el ambiente, me calientan el sector, y reparos, carpas, algo. No hay que tener vergüenza de hacer una toldería porque los lechones no se fijan si está lindo. Se fijan si se sienten cómodos y te devuelven, digamos. Y lo que hablábamos recién de medidas de seguridad interna, porque son cosas que últimamente los cerdos están más sensibles,
fundamentalmente por el hacinamiento que le produce, o sea, estamos poniendo el 30% más de cerdo en las mismas instalaciones que teníamos y todo eso también es un problema en los resultados. Bueno, y ahora con el tema de alimentos. 15 minutos. Faltan. Te falta. Bien. Sí, claro. Bueno, ahora vamos con el tema de alimentos. Un tip, digamos, para tener en cuenta. Para lograr el mayor peso posible, digamos por decir, más de 30 kilos a los 70 días, necesito tener consumo general. ¿Cuánto? Y yo te digo, sí, necesitamos un consumo de 38 kilos, pero bueno, eso depende del alimento, depende de la conversión y de los desperdicios y todo eso, pero mínimamente 35 kilos. Si no logras un consumo mínimo de 35 kilos, es muy difícil llegar a un peso adecuado. Después vemos dónde se cae el consumo si es que no lo conseguimos. Y un buen consumo de alimentos los primeros 5 días post-destete. Fundamental. Uno de los principales problemas que tenemos en los primeros días después del destete son los ayunos. No es la calidad del alimento fundamentalmente, ya la calidad de los alimentos en todas las empresas, en todos lados se ha acomodado bastante y se ha emparejado y ya todas tenemos bastante confianza en los alimentos que tenemos listos para las primeras semanas. El tema es muchas veces pasa por el manejo. Entonces, ayuno prolongado puede ser que los cerdos entran y no tengan alimento, los cerdos entran y no tengan consumo, o los cerdos entran, tienen consumo, pero a cierta hora del día se quedan sin alimento por el tipo de alimento, por los comederos, ahora vamos a ver. Entonces, estimular permanentemente los lotes destetados. Los cerdos cuando están en lactancia comen cada 1 hora, máximo 1 hora y media. Bueno, nosotros tenemos que tratar de continuar con esa rutina en lo posible. Si pudiéramos, después del destete, hacer una estimulación cada 1 hora, todo el día, es lo que corresponde. Ahora, ¿qué tipo de estimulación? Solamente pararlos, o sea, a ver si tengo una foto. No. Después hay una foto de cómo es la actitud del lechón si no lo estimula. Normalmente por estrés se tiende a juntar, por más que tenga calor o tenga frío, cualquier ambiente no le influye la conducta de reunirse y amontonarse. Hay que entrar cada 1 hora, desparramarlo, mover los comederos, agregarle agua en los bebederos y permanentemente, y cada 1 hora tratando de imitar cómo se comportan mientras son lactantes. Adecuar los comederos para que no presente dificultad de consumo. ¿Qué quiere decir? Si nosotros tenemos, por ejemplo, alimento en harina o alimento en pellet, tenemos una diferencia. Quizá que en el consumo no haya mucha diferencia, en los resultados capaz que no haya mucha diferencia, pero sí hay diferencia en el manejo, porque normalmente los peleteados hay que cuidarlo de que no se tiren, que no se caigan, que no se inunden los comederos de alimentos. Y las harinas se cuelgan y cuando no estás permanentemente dándole, quizá que tengas 12 horas de personal y las otras 12 horas no, entonces tenemos ayunos intermitentes de 12 horas que nos afectan fisiológicamente los resultados. Si fuera posible, sí. Si fuera posible, no te digo cada 1 hora ingresar, pero por lo menos si fuera cada 2 horas, el sereno, si es que hay en la granja, que tenga esa actividad. Y aparte te recorre la recría para ver otros problemas. Sí. Ahí viene
Micrófono. ¿Qué consumo de alimento los primeros 5 días sería? Los primeros 5 días, yo no creo que podamos pasar los 200 gramos de consumo promedio, con lo cual 1 kilo en 5 días estaríamos con un poco más, mejor, pero 1 kilo estaría siendo lo normal. Bueno, y acá, y papilla. Podemos humedecer el alimento, hacer papilla, pero ahí hay que ser muy criterios, porque los cerdos se ponen adictos a la sopa, a las papillas y al tipo que está dándole el alimento, lo esperan y comen el alimento en sopa. Pero la sopa o las papillas tienen que tener una cantidad de materia seca. Si nosotros no tenemos en cuenta eso, hacemos que el cerdo tome mucha agua, tenga un llenado físico y perdemos consumo de materia seca. Y yo les recomendaría, si hacen eso, hacer por lo menos el 30% de materia seca. O sea, se lo hago más fácil. 3 kilos, o sea, sería 300 gramos de alimento y completar con 700 gramos de agua. Si ustedes hacen eso, no se hace sopa. Se hace una pasta que es como una polenta. Bueno, entonces ahí se dan cuenta de que cuando hacían sopa le estaban poniendo agua de más. Y quedan lechones peludos, inflados, gordos y con menos consumo. Porque prefieren. El efecto visual es impresionante. Y aparte se produce mucho desperdicio. Bueno, acá lo que hacemos es darle, digamos, una visión de por qué los alimentos, nosotros tenemos que hacerlo, el foco de la formulación o de la preparación de alimentos en la fisiología, en la cantidad de enzima que nos da el lechón, que esto no cambia muy poco con el plan de alimentación. Entonces, si voy a hacer un alimento para después de la primera semana, un destete súper precoz, la mayor cantidad de energía la tengo que sacar de productos lácteos, porque es la enzima que tengo. No tengo prácticamente otra enzima. Tengo lipasa, también tengo, pero tienen que ser grasas con cuidado, porque las grasas, por ejemplo, derivadas de la soja, las grasas vegetales son difíciles de digerir, difíciles de emulsionar, entonces difíciles de digerir. Y muy poca cantidad de almidón son capaces de digerir, y también las proteínas que no sean lácteas. Perdón. Bueno, recién después del destete, una semana después del destete, se produce un quiebre importante en la cantidad de requerimientos de lactosa y digestión del almidón que está en naranja. Y eso es muy importante a la hora de decidir qué alimento le voy a formular. Acá en recomendación, esto es relativo, ¿no? Pero lo quise poner porque me da. De 3,5 a 5 kilos, o sea, en predestete yo tengo una alta demanda de hidrato de carbono de alta digestibilidad. ¿De dónde salen? De azúcares, de lactosa, como suero de leche, puede ser todos los cereales que más se pueda dar extrusados, de tal manera que la poca amilasa que hay la tengamos, digamos, activa y disponible para el almidón gelificado que nos da la extrusión. Y la cantidad de soja, esto lo puse porque eso sale en la bibliografía, yo personalmente no le pongo nada de soja si puedo. Es muy sensible el lechón a productos alergénicos provenientes de soja y prefiero, si puedo, darle proteína que no venga de eso, a menos que sea soja
productos de soja concentrados proteicos de soja. Bueno, y ven que recién el día 40 en adelante puedo simplificar la dieta. Entonces, tengo que del día 21 al 40 tengo 20 días y esos 20 días tengo que hacer dietas complejas. Y no puedo achicarme mucho con los presupuestos de tal manera de afectar eso. Sergio, justo Sí. aprovecho para decirte que te faltan 5 minutos. Tengo una pregunta que tiene que ver con esto, que es la opinión tuya con respecto a los presupuestos reducidos o hiperreducidos. Y en base a eso, si se puede romper el paradigma de las 4 fases que usamos en la recría. ¿Qué relación podemos tener con eso? Sí, los productos hiperreducidos justamente, o sea, sí se puede reducir hasta el punto de que nos dé coincidencia con la actividad enzimática del cerdo. Porque si no, ya vas a ver en la próxima diapositiva la actividad enzimática, cómo afecta a los órganos, páncreas, cómo es el tema del estómago, todo esto, porque eso no lo vamos a poder cambiar, lo tenemos que adaptar a eso. Entonces, hasta los 40 días yo recomendaría no simplificar las dietas o no acortar mucho para llegar con una dieta simple, que sería, por ejemplo, un fase 4, a partir de antes de los 40 días. Y la cantidad de fases, está buena la pregunta porque sí se puede hacer en 2 fases. Sale más caro a lo mejor, hay que buscar eso. En la economía hay que buscar la cosa y en la simplicidad. Yo te diría que se puede romper con el paradigma para arriba, poniendo más fases, o para abajo, si es por comodidad o practicidad. 3 fases podrían andar bien distribuidas, pero hay que ver si económicamente se puede, si conviene, digamos. Fíjense cómo cambia la composición de la dieta según la edad, donde yo tengo acá en el engorde todo hidratos de carbono y en 70% de hidratos de carbono y en el lactante 70% de grasa. Entonces, en estos cambios, digamos, esto son cosas que hay que respetar junto con la respuesta del estómago en cuanto al pH. Necesitamos pH ácido para la digestión proteica. El lechón cuando nace tiene un pH cercano a 7, durante la lactancia está en 4,5 6. Después del destete sigue con el pH arriba de 4 y no son pHs que sean lo ideal para la digestión proteica. Entonces, recién cuando es adulto tenemos pH por debajo de 3, de 2 a 3,5. Todo depende de la dieta, de la capacidad tampón que tenga la dieta, y eso hay que también tenerlo en cuenta. Entonces, hay que ayudarlo a los lechones después del destete con acidificantes orgánicos, inorgánicos, con el que sea, y un control bien de los productos que nos dan, que nos bufferean, digamos, estos ácidos. Hay que ver la alcalinidad del agua y de los ingredientes. Carbonatos, el óxido de zinc mismo es muy tampón y hay que ponerlo todo en una balanza para que esto sea. Entonces, también por la digestión gástrica también tenemos que respetar, digamos, los requerimientos que tiene el lechón. Bueno, esto es lo que veníamos hablando. Hay una limitación en la protección bacteriana y en la digestión de proteínas. Esto ya lo dije. Y en los cerdos adultos también tener cuidado con la capacidad buffer de los ingredientes que usamos para
saber que la proteína que le estamos dando y que además todos los aditivos, por ejemplo las enzimas, que normalmente se activan con distintos pH, pero más bien ácidos, tengan, digamos, la posibilidad de trabajar como corresponde. Bueno, esto es por lo que hablábamos del... ¿Cero? Bueno, esto lo que hablábamos en los primeros 5 días post-destete, darle mucha importancia al consumo de alimentos. El consumo de los primeros días, digamos, tienen una influencia muy grande en la cantidad y la calidad de las vellosidades intestinales, y como regla práctica es tanto el efecto que produce un bajo nivel de consumo la primera semana, que cada día que se atrasa el presupuesto, por ejemplo, que tenemos previsto, por ejemplo, el kilo durante los primeros 5 días. Si en vez de en 5 días lo tenemos en 7 días el primer kilo consumido, normalmente tenemos un atraso de por lo menos 650 gramos al final, a los 70 días, por cada kilo, por cada día que demora el presupuesto inicial. Bueno, acá le quise representar yo la actividad enzimática, donde el lote control tiene un consumo aceptable y este está en ayuno. Entonces, la actividad enzimática cómo cambia, y este es el peso relativo del páncreas con un efecto, digamos, de ayuno permanente o intermitente al tercer día. Y esto demora aproximadamente 10 días en recuperar, o un poco menos, pero demora en recuperar la capacidad de secreción. Entonces, por una cuestión fisiológica, necesitamos estimular el consumo en la primera... Esta es la foto que andaba buscando yo de qué pasa cuando los lechones no tienen ningún tipo de estimulación y se aíslan, no tienen, bajan el consumo, o directamente algunos pasan más de 24 horas sin ningún tipo de consumo. Bueno, me voy quedando sin tiempo, pero también, bueno, ¿qué comedero usar? Acá le doy alguna recomendación de... Muchos lechones comen del comedero y otros que no llegan a comer el comedero aprovechan mucho el alimento que se tiende a desperdiciar alrededor. Acá hay un digamos, accesorio para poner abajo de los comederos, muy útil, porque hay muchos lechones que comen y baja el desperdicio y aumenta el consumo. El agua, ahí me adelanto un poquito, el agua, hace falta agua, que los cerdos beban agua, que beban agua de una taza, no del chupete. Muchos no se acostumbran a beber del chupete y se deshidratan en los primeros momentos. Ahí yo le puse como una foto de una canillita goteando, y ese comedero, que no es comedero sino bebedero, eso nos da, digamos, la posibilidad de que muchos lechones que no se arriman al chupete, o no lo conocen, o el chupete a veces tiene mucha presión, varias cosas, toman bastante cantidad de agua. Y con uno de estos, 100 lechones con un solo bebedero de estos, se arreglan bastante bien para consumir el agua. Así que es importante, digamos, aparte del agua que está disponible en los chupetes. Bueno, me voy adelantando porque... Y una cosa importante es medir el consumo de cada fase. ¿Está? Medir el consumo de cada fase. En muchos lugares no hay registro, no hay planillas, o la planilla está en la oficina, y tenemos que poner cuánto va a demorar en comer y cuánto es el tiempo real y el tiempo previsto, y ir corrigiendo eso, sobre todo en los primeros 5 o 7 días de post-destete. Bueno,
y bueno, me faltaba una sola. Bueno, buenísimo. Sergio, muchas gracias. Después te invitamos a la mesa redonda para las preguntas. Le damos un fuerte aplauso a Sergio.